En este tercer bloque espero con ansias las respuestas de nuestra invitada a las dos preguntas que le formulamos en el bloque anterior. Bien, la primera era sobre el censo. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué el Estado necesita identificar a sus ciudadanos y qué características necesita identificar? Yo creo que esto hay que vincularlo estrictamente a las obligaciones que tiene el Estado. Decíamos que el artículo 2, inciso 19 de la Constitución reconoce el carácter pluricultural del Estado y la nación. Y en este sentido, el Estado tiene obligaciones. Por ejemplo, el artículo 191 de la Constitución dice que los pueblos originarios tienen derecho a estar representados en los gobiernos locales, regionales, etc. Entonces, ¿cómo el Estado sabe cuántos indígenas hay o cuántos miembros de pueblos originarios para que esos pueblos puedan estar representados en los gobiernos? Igualmente, si el Estado reconoce la diversidad lingüística, y en el artículo 219 también dice que todo peruano puede hablar en su idioma ante una autoridad, entonces, ¿cómo el Estado sabe si habla quechua, aymara, wajún? ¿Y cuántos intérpretes necesita? Y Lima se calcula que es la ciudad con mayor número de quechohablantes del país. Y por los fenómenos migratorios que decías, también migran aguajunes, quechuas, achuares, ashánicas, etcétera, ¿no? Tenemos todo un pueblo ahí de ashánica en la ciudad. Entonces, si el Estado tiene esas obligaciones, necesita saber quiénes, dónde están indígenas, pueblos representantes o miembros de estos pueblos. Ya, eso está muy bien, pero cuando la pregunta del censo era ¿con qué etnia se identifica usted? Estoy acá en el campo del subjetivismo, ¿no? Aquí hay un problema, creo, en la formulación del censo. El censo me parece que tenía la buena intención de poder identificar étnicamente a las personas o por pueblos, porque le preguntaba si se sentía identificado con un pueblo originario, pero el problema fue que le ganó, me parece, a los que estaban en la comisión de hacer la pregunta, el racismo, porque fue una pregunta con categorías raciales. Preguntaban, ¿ustedes se identifica se considera blanco mestizo, afro, negro o indígena o de pueblos originarios? A mi juicio esa pregunta estuvo errada. Es racista, ¿no? Es una pregunta de orientación racista. Como cuando en España se hacía la clasificación de zambos, mulatos, saltapatrás. Sí, tal cual. El Estado simplemente debió haber preguntado por la autoidentificación quiénes se autoconsideran descendientes de pueblos originarios o afrodescendientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ley de INDEPA reconoce representación para pueblos indígenas y afrodescendientes, aunque esté desmontada, pero es una obligación del Estado. Entonces, la obligación del Estado era identificar descendientes de pueblos originarios y afrodescendientes, punto. No si eres mestizo, blanco, si te consideras eso son preguntas raciales. Eso con relación al censo. Y con relación a la democracia, democracia es el gobierno del pueblo, y en realidad lo que tenemos son pueblos, ¿no? Tal vez tenemos sistemas de pluridemocracia, y yo creo que en los 80 te decía, se teje toda esta teoría de la ciudadanía multicultural, sobre todo desde los canadienses, y se expande en toda América Latina, en todo el mundo en realidad, bajo la idea de que los individuos son diferentes y debe reconocerse sus grupos de referencia para que los individuos gocen de derechos iguales. Yo creo que hay un avance después en los 90, más bien desde ya el pluralismo o el concepto de Estado pluricultural, y finalmente en este siglo, con las constituciones de Bolivia y Ecuador, que no solamente reconocen una democracia donde hay individuos con culturas distintas o donde hay países con culturas distintas, sino estados con pueblos o naciones diversos, y que esos pueblos, en vez de separarse y hacer una secesión territorial, se sientan en una misma mesa y pueden definir un modelo de Estado donde coexistan pacíficamente en igualdad. Entonces pasamos de una democracia que ya reconoce
la subjetividad de pueblos o naciones. Una democracia funcional, horizontal. Exacto. Bien. Ahora, en ese sistema democrático funcional, que es al que apunta también el Perú finalmente, de acuerdo a cómo se interpreta nuestro texto constitucional y las sentencias del Tribunal Constitucional también, y teniendo como modelo a otros países como Ecuador o Bolivia, pero sobre todo Colombia, ¿no?, que ha tenido un gran desarrollo en esta materia. Definitivamente, sin embargo, hay cosas que hay que ir ajustando progresivamente aquí en nuestro país, como por ejemplo lo siguiente, para ir ya al campo aplicativo y no seguir discursando sobre la teoría. Los artículos 138 y 139 de la Constitución señalan al Poder Judicial como la única entidad que se encarga de administrar justicia, y que el poder de emanar justicia emana del pueblo, pero hay una jurisdicción única. En la Constitución del 79, con una visión más o menos socialista, recordarás que había además el fuero agrario, el fuero laboral, y que estaban fuera del Poder Judicial, porque estaban en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Trabajo, y luego cuando ya se acaba esa Constitución, se integran al Poder Judicial y sale un solo aparato institucional. Entonces esto parecería ser la caparazón que evita de que se produzca una jurisdicción indígena. Sin embargo, o una jurisdicción especial. Sin embargo, existiendo ese tenor así rígido de la Constitución, existe el 149, que señala que las comunidades campesinas y nativas, en coordinación con sus rondas, podrán administrar justicia en función de su derecho consuetudinario y teniendo como límites el respeto por los derechos fundamentales. Entonces, esto es tan contradictorio, ¿no?, el 138, el 139 con el 149 de la Constitución, como por ejemplo el artículo 2, inciso 1, con el artículo 140. Porque mientras el 2, inciso 1 dice toda persona tiene derecho a la vida, sin embargo el 140 dice que hay pena de muerte en el Perú. Aunque en la práctica nunca se ha aplicado porque nunca ha habido pena de muerte. Pero ahí está pues el texto constitucional, es decir, un texto inconstitucional dentro de la propia Carta Magna, ¿no es cierto? Son contradictorios, son unas, para hablar kantianamente, hay una antinomia ahí. Y hay una antinomia también, percibo yo, por lo menos a mi juicio, entre el 138 y 139 de la Constitución con el 149. Y sin embargo se ha estado desarrollando la jurisdicción especial, y tú has sido una de las impulsoras de ese tema en el Perú durante estas 3 décadas. ¿Cómo se encuentra la jurisdicción especial en este momento desde el punto de vista del desarrollo del reconocimiento normativo y de la realidad actuante que tenemos en el país? Bien, gracias por la pregunta, porque podríamos efectivamente verlo como una contradicción entre los artículos constitucionales, pero también podríamos decir que hay que leer la Constitución íntegramente, ¿no?, como dicen los alemanes. Entonces, y que la interpretación constitucional pues nos debe llevar a entender un solo texto. Hay ya toda una serie de teorías sobre la interpretación constitucional en las que no vamos a entrar. Simplemente quisiera subrayar eso, que caminemos a una interpretación del texto, enfocándolo como una unidad, y a una interpretación pluralista del texto, progresiva, pro derechos humanos, como marca, digamos, la Corte Interamericana, en el sentido de cómo interpretar textos, ¿no? Además, felizmente, nosotros tenemos una 4ª disposición final transitoria de la Constitución que nos obliga a interpretar los derechos fundamentales de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, no es un capricho interpretar la Constitución desde una manera progresiva y pro derechos humanos, sino que es un mandato de la propia Constitución. Entonces, si nosotros creemos que hay una contradicción o que hay un problema, interpretémoslos, estos derechos, pensando, viendo de conformidad con los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo enfocar el 149 de la Constitución, que reconoce la jurisdicción indígena? Le llama jurisdicción especial, copiándose la terminología colombiana, porque claro, en Colombia se calcula que solo el 2% de la población es indígena y el resto no. Entonces
se dice lo ordinario y lo especial. Entonces nosotros nos hemos copiado esa misma terminología, al igual que Bolivia y los demás países de la región. ¿Cuál es el porcentaje aquí en el Perú actualmente en 2018 de población indígena? Lo dirá, no sabemos si lo dirá el censo con la pregunta que está mal hecha, porque todo el mundo va a decir que es mestizo. Pero antes del censo, ¿cuál era el promedio? Mira, hay un informe oficial que hace el Estado peruano ante la OIT y calcula que es por lo menos un tercio, ¿no? Entre un 30 y un 40% de población indígena. ¿Y se encuentra distribuida en el país o concentrada en algún lugar? Digamos, se encuentra por lo menos en las 5 o 6 mil comunidades campesinas, aproximadamente 2.000 comunidades nativas, ya muchos de ellos autoidentificados como pueblos originarios o naciones o nacionalidades, ¿no? Sobre todo en el norte se llaman nacionalidades, muy parecido a Ecuador, y en el sur naciones, más parecido a Bolivia, digamos. Y luego también en toda la costa tenemos pues comunidades, las llamadas comunidades campesinas, ¿no? Lo que no estamos contando aquí son los afrodescendientes, que si bien no son originarios, por el convenio 169 de la OIT gozan de los derechos de pueblos indígenas en tanto pues les corresponde y se les puede aplicar, al igual que por las decisiones de la Corte Interamericana. Un paréntesis aquí. Yo siempre me he preguntado, claro, tienen todo el derecho del mundo los afrodescendientes a tener ese reconocimiento, pero ¿y qué pasa con el caso de los chinos? Que fueron importados para cubrir la esclavitud que se dejó por la liberación de los negros después de Ramón Castilla. Ellos parecería que no tuvieran derechos porque no tienen ese reconocimiento que sí tienen los afrodescendientes. Y sin embargo, es una comunidad también bastante fuerte, poderosa, que hasta nos ha generado un legado de su cultura en fusión con el Perú, y tenemos, por ejemplo, el Chifa. Sí, bueno, en realidad sí tienen, como todos los grupos, tienen derechos culturales y están protegidos por el artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es decir, tienen derecho a gozar en común con su grupo, su idioma, su cultura, su religión, o sea, esto lo tiene. Pero otra cosa, efectivamente, son distintos los derechos que tienen los pueblos originarios, que tienen derecho al territorio, a la personalidad jurídica colectiva, a la jurisdicción indígena. Claro, ahí está, claro, pero yo me refería a los afrodescendientes. Ahora, los afrodescendientes se les ha aplicado, por tanto el derecho internacional como comparado, derechos específicos por las injusticias históricas que han sufrido. Como a los judíos, por ejemplo. Sí, e inclusive la Corte Interamericana les ha aplicado derechos muy semejantes a los pueblos indígenas, o los mismos, podríamos decir, sobre todo si se ha mantenido en formas de vida colectiva. Por ejemplo, los Saramacá en Surinam, en Chocó, en Colombia, en Brasil los quilombolas, que han mantenido formas de vida colectiva, entonces les han reconocido derechos como a los pueblos indígenas, que es distinto un poco del, digamos, japoneses, chinos, otros que gozarían de derechos culturales, más no derechos territoriales o de jurisdicción propia. Que además no están en situación tampoco de peligro. Exactamente, ¿no? Es otra realidad. Otra realidad. Volviendo al tema de la jurisdicción especial, ¿cuál es el estado actual del desarrollo de la jurisdicción especial? Tú que has trabajado y sigues trabajando ese tema aquí en el país. En primer lugar, yo creo que está el tema de la interpretación, de conformidad con los más altos estándares de los derechos humanos. En el Perú hubo una discusión que duró casi hasta el 2009 sobre si, por la fórmula constitucional, quién es el sujeto que puede ejercer jurisdicción indígena. Porque la fórmula dice, se reconoce funciones jurisdiccionales a las autoridades de comunidades campesinas, nativas, con el apoyo de las rondas campesinas. Así es. Entonces, en muchos años se decía, no, las rondas campesinas solo pueden ser reconocidos en apoyo de las comunidades. Cuando en Cajamarca y en muchos lugares hay rondas campesinas justamente donde no hay comunidades, pero ellas reflejan una comunalidad y toda una historia de resistencia. Exacto. Las rondas son la comunidad en realidad. Son la forma comunal, ¿no? Así es. Y esto lo ha reconocido felizmente el acuerdo plenario del 2009, número 1, que del Poder Judicial. Del Poder Judicial, y el Poder Judicial ha dicho, a la ronda se le reconoce los mismos derechos de jurisdicción que a los demás pueblos originarios o indígenas. Entonces, ese es un primer estado de la cuestión, a quién se aplica.
Y este mismo acuerdo menciona el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, con lo cual todos los pueblos indígenas en el Perú gozan de ese derecho. Segunda cuestión, ¿cuál es el ámbito de su competencia? También hay una duda y algunos dicen, no, solamente pueden ver casos pequeños, ¿no? O de robo de gallinas. Sin embargo, hay varias sentencias de la Corte Suprema del Perú. La primera fue el 2004, después de 11 años de vigencia de la Constitución, una sentencia sobre las rondas de Soritor en San Martín. Se trataba de unas rondas que habían detenido una banda de no solo avijeos, sino que robaban, inclusive habían violado y matado a una persona. Detienen esta banda y pues la juzgan, le hacen devolver lo robado, qué sé yo, y además le aplican cadena ronderil. Trabajar durante el día y rondar en la noche en cada uno de los lugares donde habían estado haciendo sus fechorías. Fuera de los latigazos que también reciben. En la sentencia, en el expediente, no hay una denuncia por maltrato, violencia o tortura. No, solamente está por secuestro. Entonces, en este caso, la fiscalía, obviamente los abogados de la banda fueron rápidamente a la policía de la fiscalía a pedir que los rescaten, que los saquen porque estaban siendo secuestrados. Y ¿qué dijo la fiscalía? Bueno, ustedes pues pueden detener, pero me los tienen que entregar. Las rondas no aceptaron. O sea, lo que me refería cuando en la colonia se hacía exactamente lo mismo. Exacto, entreguen al gitano huido, a la autoridad española. A los españoles no los podían tocar, ni siquiera, pero entréguenlos a la autoridad. Entonces las rondas dicen, no, la Constitución nos reconoce función jurisdiccional. Claro. Y la Fiscalía dice, sí, pero estos no son miembros de ustedes, son extraños. Y segundo, acá se trata de un hecho de violación y un hecho de homicidio. Las rondas no lo entregaron, la Corte, en el juzgado de San Martín los condenan, ¿no? En la Corte Superior de San Martín los condenan. Por secuestro. Por secuestro, y el caso llega en casación a la Corte Suprema. Y es el primer caso en el que la Corte Suprema dice, aquí no hay secuestro, hay ejercicio de la función jurisdiccional. Entonces es el primer caso que reconoce también competencias para violación, homicidio, etcétera. Magnífico. Bueno, estas experiencias son muy importantes porque permiten precisamente dar una pauta de cómo se debe tratar todos los otros casos que se vienen por delante, que vamos a seguir conversando en el último bloque. ¿Está bien? Vámonos entonces ya al último corte y regresamos con Referente Jurídico.